Bienvenidos a la lección 3.4.1 del tema 3, cromatografía líquida en columna. El contenido de esta lección es el siguiente. Hoy hablaremos sobre la instrumentación de la cromatografía líquida en columna. Veremos la diferencia entre el sistema convencional de cromatografía en columna abierta y un sistema de alta presión, HPLC. Veremos las ventajas y limitaciones de cada uno de estos sistemas y nos enfocaremos finalmente en lo que es el sistema de HPLC, en describir los componentes. A la cromatografía líquida convencional, es también conocida como cromatografía en columna abierta, cromatografía clásica. Estas son las características. Tenemos una fase móvil que es pasada por gravedad. Aquí vemos el montaje de esa columna, como lo hacemos en la práctica de laboratorio de bioquímica, usando un soporte universal, pinzas, y hacemos pasar la fase móvil por gravedad. Las longitudes de esa columna rondan el medio metro hasta los 5 metros, de 50 a 500 centímetros. Los diámetros internos de esas columnas es de 10 a 50 milímetros, mientras que los diámetros de las partículas del relleno, estos son van de 150 a 500 micrómetros. Los caudales del orden de décimas de mililitros por minuto, los flujos que van de 0,1 a 1 mililitro por minuto, y tenemos largos tiempos de retención. Este sistema tiene dos ventajas. Primero, que es poco costoso y podemos montarlo básicamente teniendo un tubo cilíndrico, los soportes universales, las pinzas, ¿no? El control, otras pinzas para controlar el flujo en la salida, y básicamente esos son la vidrería necesaria, y puede usarse de forma preparativa. Y las limitaciones es que, como son largos tiempos de retención, columnas largas, extremadamente largas, y los procesos son lentos. Los picos que se obtienen son de baja resolución y es difícil hacer la cuantificación a partir de esos picos. Porque para cuantificar, recuerden, se estudia o se analiza lo que es el área bajo los picos. Ahora, pues fíjense, en los primeros intentos para producir anchos de bandas más estrechos, se empezaron a utilizar diámetros de partículas menores. Cuando se usan diámetros de partículas menores, es necesario entonces generar una cierta presión. Entonces se hizo un sistema, se hizo vacío, y para pasar ese solvente, entonces recuerden que hay que tener esa distancia en la altura de la salida del luato y el reservorio que tiene la fase móvil. Entonces, si ese relleno tiene esas partículas de menor tamaño, se requieren mayores presiones. Y entonces, ¿qué ocurría? Se pasaba lo que se conoce como caídas de presión, disminuciones de las presiones del fluido dentro del conducto, y tenía lugar cada vez que dicho fluido atravesaba algún lugar de estrangulamiento, un lugar más compacto de ese relleno, ¿no? Entonces, ese flujo era controlado con
se generaba como una bomba peristáltica, ya no era con este sistema, sino usando bombas peristálticas para generar más presión. Y habían entonces esos problemas de caídas de presión. Ahora, se trató de agilizar ese proceso, como les dije, haciendo ese vacío, y frecuentemente se producía un tapón en la columna que generaba otras caídas de presión. Entonces, bueno, ese sistema evolucionó, ese sistema de cromatografía líquida convencional, hasta un sistema de HPLC, que se utiliza un flujo presurizado. Y esa evolución de esa técnica ocurrió a los finales de los años 60, que se desarrolla la instrumentación necesaria. Y surge la cromatografía líquida de alta presión, que inicialmente era conocida como HPLC, y esas siglas venían del inglés High Pressure Liquid Chromatography. Sin embargo, en la actualidad esas siglas, ese high pressure, se cambió por high performance. Entonces, actualmente HPLC es una cromatografía líquida de alta resolución y usa altas presiones, pero puede utilizar un rango de presiones variadas, medias hasta altas. Lo que sí es que la resolución que se obtiene con estos sistemas es elevada. Entonces, aquí les muestro un diagrama en bloque de lo que sería un sistema de HPLC. Entonces, de manera más simplificada posible, para ver las partes, ¿no? Los componentes fundamentales. Entonces, tenemos los reservorios de los eluyentes o solventes, están aquí, las bombas que generan las altas presiones. Vamos a tener un sistema de inyección de la muestra, que es esta válvula de inyección. Podemos inyectar la muestra a un loop de muestra de determinado volumen. Antes de ese volumen de inyección vamos a tener un mezclador de esos solventes para generar entonces gradientes. Luego de ese sistema de inyección vamos a tener lo que es la columna. Está el contenedor, este es el contenedor de la fase estacionaria, y en su interior va a tener la fase estacionaria fija, por la que en la que los analitos se van a distribuir, ¿no? van a quedar retenidos en función de sus constantes de distribución. Luego, a la salida de la columna, pues viene lo que sería el detector, que puede responder a una propiedad del analito o una propiedad del medio. Y del detector, vamos a tener lo que es el sistema de registro. Aquí en esas fracciones también del detector pueden ir a lo que es un colector de fracciones. Entonces, bueno, este es el sistema más simple de los componentes de HPLC. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema de cromatografía líquida de alta resolución? Vamos a tener análisis rápido. ¿Por qué? Porque aquí con este sistema se ha reducido una gran cantidad de variables. Menor diámetro de partículas, de 3 a 10 micrómetros, siempre haciendo la comparación con las dimensiones de partículas y de la columna en cromatografía convencional. Tenemos una reducción en la longitud de la columna de 5 a 25 centímetros. Recuerden que en convencional podría llegar hasta 500 centímetros, es decir, 5 metros. Y tenemos una reducción en el diámetro interno de partículas. Aquí el diámetro es de 3 a 5 milímetros.
perdón, este es el diámetro interno de la columna, de 3 a 5 milímetros. El diámetro interno, el diámetro de partículas se reduce de 3 a 10. En la convencional trabajamos con diámetros de partículas de 150 a 500 micrómetros. Entonces todos estos cambios que se realizan en las dimensiones de la columna y de las partículas de relleno ocasionan entonces análisis más rápido. También una técnica con una alta resolución que genera buenos números de platos teóricos, buenas eficiencias. Es altamente versátil, puede utilizarse no solo en compuestos no volátiles o termolábiles, pues puede utilizarse, perdón, en muestras no volátiles o termolábiles mientras se pueda disolver, ¿no? Se puede disolver la muestra. Es altamente popular este tipo de cromatografía, y esto se debe a su buena sensibilidad, a su análisis cuantitativo, que es una técnica que se puede automatizar, se puede preparar a escala preparativa, y es de un amplio uso aplicable en industria y en las ciencias. ¿Cuáles son las principales limitaciones del HPLC? Bueno, la instrumentación es relativamente costosa, se requiere de experiencia y de mayor tiempo de entrenamiento para manejar el equipo. También se requiere mucho mantenimiento, sobre todo las bombas generadoras de presión. Y también es necesario disponer de detectores que sean selectivos a los analitos para la confirmación cualitativa de estos en mezclas. Veamos la instrumentación. Ahora, la configuración básica que vimos en el diagrama anterior puede ampliarse. Esto va a depender de qué, de la complejidad de la instrumentación que se requiere, y el monto que se esté dispuesto a pagar, ¿no?, para comprar o adquirir estos equipos. Vemos aquí cómo es el montaje de esos equipos en especies de lo que se conoce como módulos. Vamos a ver el módulo superior. El módulo superior es el portaeluyentes, tiene 4 recipientes. Luego le sigue un desgasificador en línea por vacío para desgasificar esos eluyentes antes de bombearlo a la columna. Se usa, generalmente están equipados con una bomba cuaternaria. Luego le sigue un inyector automático, el módulo de inyección de la muestra. Tenemos el módulo donde está la columna, el portacolumna, y hay control de temperaturas, porque también controlando la temperatura se puede mejorar la eficiencia de la columna. Y finalmente el detector, un módulo del detector y un adquisidor de datos, computador. Si pudiésemos abrir ese equipo y sus módulos, vamos a tener lo siguiente. Fíjense aquí, un módulo, este es otro, vamos a decir otra manera. También en módulos, fíjense, igualmente el módulo de los recipientes de los solventes. De esos solventes van a las distintas, pueden tener primero unos desgasificadores y luego a las bombas de alta presión. Tenemos también sistemas que permiten purgar, es decir, arrastrar los gases disueltos en la fase móvil durante la solución. Las bombas de purga. Tenemos igual los desgasificadores, eliminar los gases disueltos en esos solventes que pueden traer
caídas de presión. Tenemos válvulas de presión. Esas válvulas de presión son utilizadas para limitar la presión máxima del sistema, regular la presión reducida en ciertos circuitos, evitar sobrecargas de la bomba y absorber picos de presión. También podemos encontrar otros tipos de válvulas, como válvulas de alivio de presión, válvulas de seguridad, que están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera el límite preestablecido. Entonces, la misión es evitar la explosión del sistema por un fallo en el equipo, una tubería por un exceso de presión. Entonces, no solo están dotados de las bombas, sino de desgasificadores y válvulas de presión y válvulas de alivio de presión, que es en este módulo. Luego vamos a tener lo que sería la válvula de inyección. Esta es la válvula de inyección, este es el sistema donde van a estar las muestras. Se toma automatizado, va a tomar la muestra, el manipulador, y de allí se coloca en la posición en que se toma y es conducida al loop que va a la válvula de inyección y de allí la manda a la columna. Tenemos donde en este módulo va a estar la columna, y de la columna, en este caso la columna está por fuera y va al módulo de detección. Aquí está la celda de detección, en este caso un detector UV visible, y de allí del detector pasa a lo que es el colector de fracciones, que se colectan los viales con las distintas fracciones. Ven todo el sistema, ¿no? Desde que sale la fase móvil de sus recipientes, de allí son bombeados por esos equipos, pasan por los desgasificadores, por las distintas válvulas, inclusive pueden pasar por lo que es el mezclador de esos solventes antes de pasarlos por conducirlos a la columna. Y es esta válvula importantísima en el sistema de inyección que podemos allí pasar. Va a tener dos posiciones, básicamente una posición en la que se inyecta la muestra y una posición en la que se pasa directamente la fase móvil. También hay sistemas de descarte,